Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, y entonces ayunarán. Nadie puede poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gozo es estar esta mañana con ustedes abriendo la Escritura. De aquel que no miente, de aquel que es la roca firme, Dios, Jesucristo, su palabra. Qué refrescante es saber que estamos en terreno seguro al abrir la palabra de Dios y venir a los brazos de nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, y recordar que estamos en sus manos. Es un buen día para abrir la Escritura, es un buen día para recordar este año 2021, cómo caminarlo firmes y cómo estar, a pesar de lo que sucede alrededor, a pesar de todo lo que quien esté en el gobierno, a pesar de lo que sea, nosotros saber que estamos en las manos de nuestro Señor. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Por la siguiente hora vamos a estar hablando de cosas esenciales para la fe, para tu alma, para tu matrimonio. Y bueno, pues queremos dar gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 1285 de Getwell Road y 673 de Avon Road. Ahí puedes hacer una cotización si necesitas un seguro de auto, un seguro de casa, un seguro comercial, si tú quieres asegurar a tus trabajadores, o si eres un inquilino también puedes asegurar pues todas las cosas que están dentro de tu casa por si hay alguna situación de robo. Así es de que acércate a ellos. ¿Quieres saber por qué muchas familias latinas se acercan a Omega Insurance? Ven por favor para que te hagan una cotización y puedas comparar los precios del mercado. Y desde luego pues nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, gracias por su compromiso de que el Evangelio de Jesucristo corra a todos los lugares donde estamos llegando en esta hora. De cierto, también muy cierto es que ustedes nos acompañan en su auto, en su casa, en el app, en el video en vivo. Gracias por hacer posible que Esenciales lleve a cabo el propósito de que la palabra de Dios vaya directamente a nuestros corazones. Así es de que quédate con nosotros por favor y acompáñanos a caminar con propósito este 2021. Así es. Y bueno, es lo que estamos tratando de hacer en esta semana y la semana pasada. Recordar que si en verdad queremos cambios en nuestra vida, ese cambio comienza en nosotros y comienza en dar pasos, en hacer un inventario, en poner la palabra enfrente de nosotros como el espejo, como el agua, y tomar el agua que nos lava y tomar decisiones. Es muy importante esto para poder ver cosas distintas. Un año va a pasar, el año pasado pues surgió todo lo que tuvo que traer, ¿verdad? E hizo una persona diferente de ti, para bien o para mal, ¿verdad? Yo iniciaba el año pasado recordando cómo el Señor puso en mi corazón decir: algunos de ustedes van a estar, otros ya no, y efectivamente eso sucedió. Unos caminaron, unos crecieron, otros se quedaron, y es muy importante que tú sepas que cada tiempo es cuenta. El Señor es un Dios de ciclos, ¿verdad? Nuestro tiempo aquí no es eterno. Los tiempos que Dios nos regala son valiosísimos, son preciosos y no podemos desperdiciarlos. Así es de que tenemos que tomar decisiones y avanzar hacia la meta. Si Dios te ha llamado, si tú eres un hijo de Dios, si eres parte de su iglesia, tienes que tomar decisiones de bien, de justicia, de verdad, de luz en tu vida, y poder ver la voluntad de Dios hecha en ti, ¿verdad? Y poder comprobar, veíamos esta cuestión, comprobar la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Y bueno, hemos estado, mi primer consejo fue una invitación a caminar y primeramente levantarte y caminar la recta final hasta llegar a la meta. Sin duda estamos en una recta final.
de muchas maneras. Estamos, por ejemplo, en un tiempo profético muy especial, ¿verdad? Muchas cosas se están cumpliendo, está caminando el reloj profético del Señor. Tenemos que estar listos para cualquier cosa. No solamente eso, cuando nosotros nacemos, desde que nacemos estamos en una recta final. Si tú piensas que 80 años es mucho, no es nada comparado con la eternidad. Y necesitamos estar de pie haciendo lo correcto, firmes. Y este año, cada día que tienes es una oportunidad, pero ahorita que se están haciendo propósitos y todas estas cosas, puedes tú tomar decisiones que en verdad hagan un cambio, impacten tu vida. En primer lugar, tu vida, tu corazón. Recuerda, Dios trabaja de dentro hacia afuera. Entonces, que Dios trabaje en tu corazón, en tu pensamiento, para que cambie tu manera de ver las cosas, tus convicciones, puedas tomar cargo de tus emociones, de tus sentimientos, y que estos no te lleven a pecar, sino que en verdad los tomes y, como dice la palabra de Dios, puedas vencer en cualquier tentación, puedas caminar. Y si tú cambias, entonces comienza a cambiar tu entorno, comienza a cambiar, si eres hombre, pues tu esposa, tus hijos, pero el cambio tiene que comenzar en ti, no en los demás. Eso es algo que tienes que recordar. Y bueno, comenzando esto, una de las cosas que decíamos es, te invito a caminar esta recta final en la autoridad de la palabra de Dios. Sí, así es importantísimo que podamos tener la autoridad de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en la manera en que pensamos. Así es de que, ¿cómo establecemos la palabra de Dios? Recuerda, es la autoridad del hombre, o esta autoridad, o es la palabra de Dios lo que rige tus convicciones, tus decisiones, sobre todo tus decisiones. ¿Qué tomas en cuenta para hacer una decisión? Así es. Y bueno, estábamos viendo esto acerca de la palabra de Dios. Tienes que pensar en esto. Todo es una cuestión de autoridad. Por ejemplo, hoy en día, quien está decidiendo qué es bueno y qué es malo es el ser humano. O sea, ahorita están diciendo, bueno, Dios dice eso, pero yo digo esto. Y lo que cuenta es lo que yo digo, ¿no? Si yo digo que es algo malo, yo voy a decidir desde hoy en adelante que eso es malo, no Dios. Esa es una cuestión de autoridad. Desde ahí nos vamos hasta la evolución, por ejemplo, ¿no? Que está basada en una premisa: Dios no existe, yo decido qué fue en el pasado, aunque ni vi ni puedo ir miles de millones de años atrás, no puedo ir, ni la ciencia puede ir tampoco, sino solamente presuposiciones, pero de todas maneras necesitamos, es una cuestión de autoridad. Así es de que, te fijas, la autoridad es la que dice, la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una cuestión de autoridad, o es Dios la autoridad o es el ser humano la autoridad, y nosotros necesitamos establecer la autoridad bíblica en nosotros. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No se vayan, estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estábamos hablando de eso, es una cuestión de autoridad y es lo que te estoy diciendo, no solamente caminar leyendo tu Biblia o tomando tus disciplinas espirituales, sino creyéndola y tomándola como tu máxima autoridad. Te decía, es una cuestión de vista. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La premisa de este mundo es, no hay Dios, y si hay Dios está allá lejos, y yo decido quién es Dios, si está, si no, yo decido lo que es bueno y lo que es malo para mí, ¿verdad? Etcétera. La palabra de Dios, de lo que yo te invito es que sea tu autoridad, ya que la autoridad es Dios y Él es el que decide, ¿verdad? Él es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Él es el que nos dice, como te ponía el ejemplo de la evolución, ¿no? La evolución es este asunto que tiene una premisa, tenemos las mismas evidencias, tenemos los mismos fósiles, tenemos todo lo mismo exactamente afuera, la geografía, la geología, todo este asunto, ¿verdad? Pero una premisa dice, yo no voy a tomar en cuenta a Dios, no existe Dios, todo fue causa de un accidente. El científico creacionista dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la base es la autoridad. Dios vio y Dios es el que me va a explicar toda esa evidencia, ¿verdad? Es una cuestión, ahí sí estamos hablando de una cuestión de autoridad. Entonces necesitamos entender esto, ¿verdad? Todo es una base de autoridad en mi vida, en mis pensamientos, en lo que voy a hacer. ¿Quién manda? ¿Quién es Dios? ¿Quién dice la verdad? ¿O es el hombre o es Dios? Y entonces cuando yo la pongo por obra, cuando yo la creo, cuando yo la abrazo, cuando suelto mis mentiras, mi pecado, entonces compruebo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Cuando yo estábamos hablando de esto, cuando yo la pongo por obra,
me doy cuenta que en verdad es viva y eficaz. ¿No dice Hebreos 4, 12 al 13? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces este es nuestro primer desafío: caminar juntos creyendo plenamente en la autoridad de la palabra de Dios. Acuérdate de eso. Una cosa es memorizarla, otra cosa es estudiarla, ¿verdad? Decir que es hermoso cuando la lees, pero muy importante es tenerla como tu máxima autoridad. Sí, la que define pensamientos, la que define decisiones, el fundamento bajo el cual tienes pues tus normas morales, bajo cual tienes las normas de ética también, o sea, cómo desarrollas tu trabajo, ¿no? Es algo que envuelve absolutamente todo, tu familia, tus relaciones interpersonales, pero sobre todo, dejas de tener ese Dios lejano, ese Dios que te ve cuando tú quieres que te vea y que no te ve cuando tú no quieres que te vea. Es como voltear un cuadro, ¿no? Ese Dios hecho a tu manera, ¿no? A tu manera. Ese Dios no existe. No existe. Ese Dios hecho a tu manera, ese Dios que piensa como tú, que se pone de acuerdo contigo, con el cual puedes dialogar intercambiando, ¿no? Qué mal hábito de intercambiar. Yo hago Dios y tú haces. Ese Dios no es autoridad. Esa es tu autoridad impuesta a un Dios hecho a tu semejanza, ¿no? Así es. Y yo recordaba a Israel cómo fue juzgado precisamente por esto. Sí. Saúl, ¿verdad? Cuando obedeció a medias y no ejecutó lo que el Señor le pidió, como se lo pidió. Israel no quiso obedecer como Dios se lo pidió. O sea, ellos cuando, por ejemplo, adoraron al becerro y haciendo una falta terrible en contra de Dios, ellos le dijeron al becerro: este es Jehová tu Dios que te sacó de los egipcios. No, Dios no quiere que lo hagas a tu manera, a tus conveniencias. Dios quiere que pongas atención y que lo escuches y que hagas lo que Él te pide. Pero es algo muy importante. Dios es serio con respecto a su palabra, porque solo es una, porque solo hay una verdad, ¿verdad? Porque solo hay un Dios, porque Dios no miente, porque Dios no se contradice, porque Dios no puede tener dos ideas a la vez. Entonces, te invito a que con esta base caminemos esta recta final. Acuérdate, la única manera de conocer realmente a Dios es relacionándonos con Él en su palabra, porque entendemos su voluntad, entendemos nuestra identidad, entendemos nuestro futuro, nuestro propósito, nuestras prioridades en esta vida, y necesitamos desarrollar este pensamiento y esta visión de nuestras vidas, de la vida conforme a lo que Dios dice, al plan, a su corazón del Señor, ¿no? Y fíjate que pasa algo muy interesante. Lo que vimos arriba, en la palabra de Dios penetra. Y cuando nosotros estamos en ella, no solamente somos llenos de conocimiento, sino que vamos siendo limpiados, porque va siendo limpiado nuestro entendimiento confundido por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Somos alimentados. ¿Cuántas veces estamos tan hambrientos espiritualmente y no lo sabemos? Sí. Por no estar en la palabra, pero nuestra alma, nuestro espíritu requiere este alimento. Somos rehabilitados, es decir, capacitados para llevar toda buena obra que el Señor nos pide, ¿verdad? Para no negarlo a la hora de la prueba, para levantarnos, como se dice, con autoridad a la hora de hablar de su verdad. Y bueno, es muy importante que en esto aprendes y recibes lo que es la abundancia, la verdadera abundancia del Señor, que no consiste en los bienes de este mundo, ¿verdad? Eso, cuando alguien se enfoca en esto y está solamente llenando sus deseos codiciosos o dándole a la carne, es la persona más miserable que puede existir, porque los ojos del hombre nunca son saciados, nuestra carne nunca es saciada. Entonces, bueno, estableciendo esto, necesitamos crecer en la palabra en estos tiempos de confusión y tinieblas, ¿verdad? En ella estamos firmes, la palabra de Dios. Sí, ¿cómo vamos a conocer lo que Dios quiere si no leemos la palabra? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas si no meditamos en ella? Es por eso que es importante que tengas un tiempo devocional, que la leas buscando desesperadamente a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que realmente te rindas y que le digas: Señor, yo quiero conocerte, quiero saber qué dices tú para poderlo establecer como una norma de vida.
Así es. Y entender esto, ¿no? Varias cosas con respecto a la palabra, ¿no? Número uno, la palabra de Dios es suficiente. ¿Qué significa que sea suficiente? ¿Verdad? Que no necesita ninguna otra cosa, ¿verdad? Cuando la obedecemos, cuando la creemos, cuando no racionalizamos nuestro pecado, cuando no nos justificamos y la creemos y la ponemos por obra, es capaz de restaurarte, ¿verdad? Es algo que no puede hacer la psicología ni ninguna ciencia humana, porque eso solamente actúa en el exterior, pero el problema humano es un problema espiritual, que solo la palabra de Dios, solo el Espíritu Santo puede transformar, y cuando tú vienes a ella, lo hace, ¿verdad? Por cierto, yo mencionaba eso, ¿no? Mencionaba esto como que no hay tal cosa como psicología cristiana. Acuérdate de esas cosas, lo menciono porque en muchos lugares se confía más en esto que en la misma palabra de Dios, y no está bien. ¿Sabías que la psicología fue fundada mayormente por 3 hombres? No recuerdo bien sus nombres, pero 3 hombres, los 3 eran totalmente ateos, totalmente anti Dios. Entonces llega un momento en el que hay una total contradicción, ¿verdad? O es lo que estos hombres ateos dicen, o es lo que la palabra de Dios dice. Entonces debes entender eso, puedes confiar que la Escritura es capaz de librarte. Y si tú dices, pues es que yo vi a mi amigo que fue con su matrimonio, fue a la iglesia y no pasó nada, bueno, porque es lo que te acabo de decir, ¿verdad? Si te justificas, la palabra de Dios, si te justificas, si racionalizas tu pecado, si no obedeces, si pretendes hacerlo a tu manera, así no es como camina. Dios pide de nosotros obediencia total, y cuando ponemos por obra los principios bíblicos, verdaderamente transforman, cambian, ¿verdad? Otra cosa que debemos entender es que la palabra de Dios tiene claridad. Esto es algo que debemos de entender. ¿Qué significa esto? Que la Biblia no es un misterio para resolver. Que no estamos hablando de que pues no podemos saber lo que en realidad dice la Biblia. Entonces cada quien tiene su interpretación. Entonces todo dice esto, dice. Esa es una mentira de Satanás, que quiere desacreditar la palabra de Dios. Dios quiere darse a conocer. Cuando cualquier persona se dobla su cuello, cualquier denominación o lugar doblan su cuello a la palabra de Dios, todos venimos a una unidad. El problema viene cuando cualquier persona quiere hacerse más importante o una autoridad superior a la Escritura. Sí, o una revelación diferente. Recuerda, el canon bíblico está cerrado en estos 66 libros y nada es nuevo, o sea, todo está escrito. Así es, la Biblia solo tiene una interpretación, y esto es obvio porque solo tiene un autor. Aunque son 66 libros, claro, solamente uno la inspiró, ¿verdad? Y cada persona, cada grupo está obligado a venir a esta conclusión, ¿verdad? Si la Escritura dice algo diferente a mi credo, a mi religión, a mi líder espiritual, pues ¿quién es el que está en error? Pues desde luego que los hombres, ¿verdad? Los hombres, no nosotros. Y la palabra de Dios es clara. Cuando somos honestos, es clara. Cuando queremos a fuerza, como dicen, un verso fuera de contexto, se convierte en un pretexto, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios es clara, que hasta un niño puede entender sus principios. Entonces solo hay una palabra, y todos estamos llamados a ser fieles. Cualquier hombre infiel, cualquier falso maestro va a dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? Los ministros de injusticia, los ministros vestidos de servidores de Dios, que son servidores de Satanás, van a dar cuentas. Entonces esa es nuestra tarea hoy: confiar plenamente en la palabra de Dios y caminar en su autoridad. Sí, así es. Cuando caminamos en la autoridad de la palabra de Dios, es un lugar seguro. Así es. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos hablando de la importancia de caminar en la autoridad de Dios. Bueno, esa es una de las razones por las cuales en nuestra iglesia pues predicamos la palabra verso a verso, capítulo a capítulo, ¿verdad? Porque creemos en la autoridad bíblica, creemos en su suficiencia, en su claridad, creemos en todo lo que ella es la palabra de Dios, la máxima autoridad de fe y conducta que debe formar nuestra conciencia. Y una de las cosas que yo recuerdo cuando comencé a escuchar la palabra de Dios es algo que no puedo explicar, pero Dios me llenaba mi corazón, me alimentaba, y yo decía, yo quiero eso. Me enamoré desde que comencé a escuchar la primera vez la palabra de Dios. Me enamoré de decir, dije, yo quiero aprender, yo quiero tener la palabra de Dios, entenderla, darla a conocer, y me gustaría cómo
todos los demás, los que yo amo, de alguna manera también amen eso, ¿no? Y ese es mi deseo, fíjate, cuando yo predico la palabra de Dios, que la gente aprenda a amarla, a valorarla, a confiar en ella, ¿verdad? Que surja un deseo de entenderla, de relacionarse con ella, ¿verdad? Y ese es mi deseo para ti, y mi deseo para cada creyente, ¿no? Que también quisiera esto. Yo quiero conocerte igual, Señor. Y la palabra de Dios nos dice eso, nos llama a amar su palabra, no solamente a creerla, a tenerla como autoridad, sino a amarla, ¿no? Me encanta Salmo 119, David. Es una canción de más de 170 versículos, hablando de cuánto la ama, cuánto la valora, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando tú haces esto, comienzas a ser útil en la obra de Dios. Comienzas a crecer. La palabra de Dios te da madurez, porque la madurez viene de esto, de ya no entender tu vida en los principios egoístas, ególatras de este mundo, en los principios que solamente la gente está buscando lo propio, queriendo hacer su voluntad, no soltando sus pecados, ¿verdad? Y viviendo para sí mismo, y en este proceso pues destruyendo medio mundo, en primer lugar destruyéndose a sí mismo, ¿verdad? Y destruyendo a los demás. Pero cuando nosotros confiamos en la Escritura, comenzamos a crecer. Mira lo que dice Efesios 4:14, tú lo puedes checar ahí. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Sí, y nos dice la siguiente parte, dice, más bien al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Checa las palabras clave. La palabra de Dios es maravillosa. Cuando vives la verdad en amor, en estas dos cosas, y bueno, no vas a ser inmaduro, no vas a estar a merced de estos falsos maestros, porque debes entender eso. Alrededor estás rodeado de mentira, estás rodeado de nuestros horribles enemigos, que es Satanás, el mundo y la carne, ¿verdad? Y entonces estarás de pie, como lo comenzamos diciendo, ¿no? Serás un buen soldado de Jesucristo, serás un buen agricultor, un buen obrero y un buen atleta, ¿verdad? Y es algo que necesitas ver, necesitas una base firme. Acuérdate de eso, guarda estas premisas en tu mente. La palabra de Dios no se rinde ante ningún hombre, ante ninguna estructura religiosa, ante ninguna tradición, ante ninguna junta de ancianos, ante ninguna denominación. Todos ellos deben rendirse y doblar su cuello ante la palabra de Dios. Todos estamos obligados a esto. Hay un último texto que me gusta mucho y que quiero que leamos. Fíjate, Isaías 66, 1-2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Este es un texto precioso. Isaías, bueno, pues este profeta que está amonestando a Israel por su infidelidad. Sí. Y una de las cosas que marcó a Israel no solamente fue su idolatría, sino fue su ritualismo, ¿verdad? Dios les había dejado pues todo este conjunto de si eran ritos, pero tenían un propósito, el propósito era mostrar a Jesucristo. El propósito no era que ellos dijeran, bueno, yo voy a hacer perfectos estos ritos porque así voy a ser deudor a Dios. Yo voy a hacer perfectas todos estos sacrificios porque lo que Dios está haciendo es darme esto para yo justificarme. Por eso me dio la ley, para yo limpiarme a mí mismo. Y entonces estaban pensando, pues hagámosle un trono perfecto al Señor, hagámosle un templo precioso. Y el Señor ahí mismo en Isaías llegó a decirles, con su boca, con sus ritos, ¿verdad? Me dicen que me aman, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor pedía, y lo leímos también hace unos días, ¿verdad? Que es justicia. ¿Qué pide de ti el Señor? Justicia, que hagas justicia, ¿verdad? Que des de comer que cuides a la viuda, al huérfano, ¿verdad? Que hagas misericordia, ¿no? Y el Señor también muchas veces dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Entonces ese
es esta diferencia que Dios nos llama, y a veces es una línea difícil de entender cuando no tenemos en primer lugar este nuevo nacimiento, esta relación verdadera con Dios. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hablándonos. Y queda solamente esta religión, ¿verdad? Estar haciendo cosas y creyendo que con hacer cosas externas, sin amar al Señor, sin amar su palabra, sin tener estos cambios internos, yo voy a arreglar a Dios. Bueno, a Dios, así, ahí lo tengo contento. Es el equivalente a decir, bueno, pues lo voy a poner en un cajón o lo voy a poner ahí en su nicho. Es exactamente ese equivalente. Y ellos querían hacer el templo más grande, y el Señor les dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. O sea, ¿qué quieres darme que yo no tenga? Todo me pertenece, ¿verdad? Él dice, yo hice todo, ¿verdad? Todas estas cosas fueron hechas, o sea, yo no te debo nada. Tú eres el que dice, yo, el que me necesitas. Y entonces por eso le dice, voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. La pone por obra, la cree quién soy yo, cree quién es Él, y establece su vida en función a estos principios, ¿no? Sí, y es muy fácil de entender. Estas cosas no son difíciles de entender. La cuestión es que tú necesitas hacer decisiones de obedecer, decisiones de abandonar aquellos hábitos y aquellas cosas que estás abrazando, que son tu pecado. A veces estamos tan abrazados a esas cosas que decimos, sí, espérame tantito, poco a poco, con el tiempo. Y no es poco a poco, es una decisión de poner por obra la palabra, de temblar ante lo que Dios dice. Temblar, así como tiemblas cuando la autoridad te dice, subiste la velocidad a 70, tienes una infracción. Tiemblas cuando te para un policía. Bueno, pues aquí tienes que atender lo que Dios, porque Dios es más que un policía, es la autoridad de tu vida, es una cuestión de vida eterna, vida o muerte, y necesitamos evaluar eso. ¿Qué tanto temblamos ante la palabra de Dios o qué tanto simplemente metemos la imagen al cajón, ¿no? Así es, y esta es nuestra batalla diaria como creyentes, ¿verdad? Es una batalla ganada. Antes no teníamos opción, siempre tendremos la concupiscencia, siempre tendremos la naturaleza pecaminosa, pero en Cristo podemos someterla, en Cristo está vencida, puede que está inoperante, y nuestra tarea cada día es precisamente, como dicen, no proveer para los deseos de la carne. Y esa es la decisión que tomamos, fortalecidos por el Espíritu Santo. Cuando esto de no proveer para los deseos de la carne significa matarla de hambre, es no hacerle caso a sus demandas. Y cuando nosotros estamos enfocados más bien en lo que Dios demanda, en su palabra, en su gracia, en quién es Él, ¿verdad? En conocerle. Cuando estamos ocupados en esto, estamos llenos. Y no, cuando tú estás lleno, ¿verdad? No tienes hambre de algo más. Sí. Y esa es la clave en andar en el Espíritu, es mantenerte satisfecho, pleno en Cristo, al conocerle, al entender su voluntad, al gozarte y ver lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Yo me asombro de lo que Dios es capaz de hacer de alguien como yo, de lo que yo era, un hombre sin Dios, ¿verdad? Y de pronto veo lo que Dios es capaz de hacer en una persona cuando confía en Él, no solo en mí, en personas que tienen un testimonio, ¿verdad?, de transformación. Esto es algo precioso, el poder ver cómo la palabra de Dios va cumpliéndose mientras la crees, mientras confías en ella, el poder ver que en medio de situaciones y problemas el Señor responde y ves su mano amorosa y cuidadosa en tus manos. Es un gozo. A nadie le gusta estar en medio de la prueba, ¿verdad? Es complicado, es difícil, pero cuando tú confías en el Señor, ¿verdad? Cuando tú caminas en Él, dice la palabra de Dios en Hebreos, que es aquellos que han sido instruidos en la prueba por su Padre Celestial, da un fruto apacible, ¿no? Y hay crecimiento de fe. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Que por medio del fuego se va haciendo más preciosa, ¿verdad? Entonces, aprender a valorar y a ver las cosas como Dios las ve. Qué necesario es esto, qué necesario es tener una perspectiva bíblica de tu vida, qué necesario es que sepas que no solamente el pastor debe conocer la palabra de Dios o debe ser el maduro, tú estás llamado a eso, y si no estás creciendo en eso te estás perdiendo de muchísimo, ¿verdad? Estás sufriendo mucha pérdida y puedes hacerlo, tú puedes levantarte en este 2021 en la autoridad de la palabra de Dios. Sí, así es, de que estamos a una decisión, y es una decisión de fe, de gracia, descansar esto en el poder del Espíritu Santo. Así es, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Bueno, estamos cerrando esta primera parte de este mensaje tan importante, ¿verdad? ¿Cómo caminar este 2021? Caminar
en la autoridad de la Escritura. Estamos en una recta final, tenemos que llegar a la meta y la única manera de llegar seguros, protegidos, es manteniéndonos en la autoridad firme. Y solo tú puedes hacer la palabra de Dios la autoridad de tu propio corazón y de tu vida. Y no va a ocurrir otra cosa, sino cosas buenas para ti, para tu corazón, ¿verdad? Que requiere un esfuerzo, requiere disciplina. Sí, ya lo vimos al principio, somos atletas. Un atleta requiere disciplina, un atleta requiere sacrificio, requiere ponerse las pilas para estar firme y terminar su carrera, ¿verdad? Que somos agricultores, sí, quieres ver fruto, se requiere trabajar, horas extenuantes quizá de trabajo bajo el sol, ¿verdad? Sembrando, regando, pero dice la palabra que el que siembra y riega lo hace con esperanza, sabiendo que recibirá el precioso fruto, ¿verdad? Eres un agricultor del Señor. ¿Qué más? Somos obreros, ¿verdad? Que trabajan fielmente, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, que usan bien los recursos que Dios le ha dado, no para su propio egoísmo, sino para la gloria de Dios, ¿verdad? Y número 4, somos soldados de Jesucristo, que conocemos el campo de batalla, que sabemos y aprendemos, nos ocupamos en entender las acechanzas de nuestro enemigo, ¿verdad? Que aprendemos a luchar batallas para ganarlas, que sabemos utilizar las armas dadas por Dios de una manera de gracia a nuestras vidas, ¿verdad? Que sabemos cómo defendernos y sobre todo que conocemos a nuestro comandante, a nuestro jefe, a nuestro general, el cual es el vencedor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces necesitamos comenzar con esto. Me gusta el Salmo 19, dice así, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Me encanta cómo lo decía David, porque lo decía desde su corazón. Checa, deseables son más que el oro. ¿Qué cosa más desea este hombre? Cómo el ser humano idolatra totalmente las cosas de este mundo, el dinero, la comodidad, los cielos de los ojos. Pero David decía, cuando tú entiendes la palabra y la conoces, es más deseable que el mismo oro y más que mucho oro afinado, más que cualquier riqueza, ¿verdad? Dice, y dulce es más que la miel y que la que destila del panal. Esto es algo que llegas a disfrutar, a amar, con lo cual convives. Y dulce se refiere a esto, algo que es rico, grato a tu vida, ¿verdad? Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorían de mí. Y me encanta el final. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra de Dios te limpia y es algo precioso. Te preserva de tus soberbias. Uno de nuestros mayores problemas, ¿verdad? Nuestro orgullo, el creer que somos algo que no somos, ¿verdad? Y dice, entonces seré íntegro, ¿verdad? Una sola persona, no dos, no uno en la casa y uno en mi trabajo y uno en la iglesia. Una sola persona delante de Dios. Y ser limpio de gran rebelión, porque cuando hacemos esto somos rebeldes contra Dios y su palabra y no le podemos dar esa autoridad. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué hermosa oración. Los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón. Medita en la palabra, camina en la autoridad de la Escritura. Sí, es importantísimo eso. Necesitamos meditar en la autoridad de la palabra de Dios. Necesitamos meditar en qué dice el Señor acerca de mi vida. Me gusta lo que dice David, siervo. Siempre se identifica con un siervo, un soldado se identifica con su general, con su autoridad. O sea, cómo todo tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios. El agricultor, pues depende totalmente de la lluvia, depende totalmente de Dios. El atleta depende totalmente de su entrenador para poder seguir adelante. Y todo esto representa una autoridad. ¿Cómo estás tú en la autoridad de la palabra de Dios? ¿Te consideras siervo de Jesucristo? ¿Son gratos los dichos de tu boca, la meditación de tu corazón? ¿Cómo están las personas que te oyen? ¿Se agradan de lo que dices? ¿Se agradan en tus decisiones? Esto afecta, las decisiones afectan a la familia, afecta el matrimonio, afecta a los hijos, afectan las relaciones interpersonales. Por eso es importante meditar. Así es,
Así es, meditar en la Escritura y que puedas llegar a tener este sentir de David. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, más dulces que la miel y la que destila del panal. Que puedas aprender a amarla de esta manera, porque vas a amar al Señor cuando tú le ames, porque Él es quien inspiró la Escritura, porque Él es el autor, porque esa es su revelación, que con tanto amor, ¿verdad?, ha dejado para nosotros, porque Él bien pudo habernos ignorado y Él bien pudo haber hecho otra creación, sin embargo no lo hizo. El Señor se comprometió con su creación y decidió amarnos y nos creó para su gloria. Vamos a estar hablando de eso, por cierto, en estos días, sin olvidar nuestro propósito como iglesia, la visión de la iglesia y la meta de la iglesia. Vamos a estar viendo esas tres cosas en estos días, pero mientras tanto quiero dejarte con eso este día, ¿verdad? El saber si estás entendiendo la Escritura, y si no es así, quizá varias causas. Número uno, pues estás yéndote en la carne, rebelándote contra el Señor. Arrepiéntete de eso y comienza a caminar con Él. La segunda es, quizá nunca has hecho una decisión por Cristo. Necesitas comenzar a hacer esa decisión, comenzando por entender tu pecado, comenzando por entender que en realidad Jesucristo vino hace 2000 años y partió la historia en dos. Ve en cualquier libro de texto, ¿verdad? Aunque ahora pues quieren deshacerse de la cultura y de todas estas cosas, pero no pueden quitar el asunto de antes y después de Cristo. Hay una historia imposible de negar. Y entonces tú puedes ver que Jesucristo vino, murió, pero ¿qué crees? Resucitó. Miles de personas han muerto por esta verdad. Jesucristo resucitó con poder, como Hijo de Dios. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y muertos. Va a regresar una vez más. La Biblia nos lo dice. Y no solamente la Biblia, la palabra de Dios, la historia, sino Él murió. La historia marca cómo Jesucristo vino y cambió la historia. Y Él viene a juzgar a vivos y muertos. Y necesitamos estar listos, porque Él es el Rey, el dueño de todas las cosas. Así es de que en este día te invito a hacer las paces con Él. La humanidad entera está contra Él. Mira nada más las noticias, mira cómo se burlan del Señor, cómo lo blasfeman. No es nuevo, siempre ha sido. Satanás le aborrece. Sin embargo, Jesucristo ya partió la historia, entonces ya murió en la cruz, ya venció el reino de las tinieblas y ahorita está dando tiempo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. El día de hoy, arrepiéntete de esa manera de pensar, arrepiéntete de tu egolatría, de decir que tú eres Dios, arrepiéntete de tú tener la autoridad y dale la autoridad al Señor. ¿Cómo es esto? Como te repito, cree que Jesucristo fue a morir por ti en la cruz, que resucitó del Calvario, que necesitas un Salvador, que necesitas un abogado, y entrégale tu vida, entrégale el volante, las riendas de tu vida, deja que Él comience a manejar. Comienza a orar, comienza a ir a una iglesia, ¿verdad? Comienza a leer la palabra de Dios y créela, entrégate al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Así es de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Invoca el nombre de Dios, hazlo el Señor de tu vida y arrepiéntete, camina en Él. Quiero orar por ti, Señor. Te pido por cada persona que esté escuchando, si hay alguien que no te ha hecho el dueño de su vida, Señor, que hoy sea el día. Llama a su corazón, llama a su vida, Señor, y concédele vida eterna. Llámalo a la vida eterna, Señor, a un nuevo nacimiento, Señor, y que pueda entender estas cosas. Si hay alguien que está viviendo solamente religión, Señor, pero su corazón está lejos de ti, si hay alguien que está abrazando su pecado y siempre lo está racionalizando y quiere estarse justificando, que hoy se arrepienta, Señor, porque obediencia a medias es desobediencia. Te pido, Señor, por tu iglesia, levántala, susténtala. Te pido por este medio, sigue bendiciendo buenas nuevas, Señor. Sigue bendiciendo esta oportunidad de predicar el Evangelio. Y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Saludos a Poplar 201. Si es que todavía nos estás escuchando por allá, te mandamos un fuerte abrazo, nuestras oraciones para ustedes. Y bueno, gracias también a nuestros sponsors rápidamente. Sí, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 1285 Gateway Road y 673 de Avon Road. Así es, Be Happy Signs también. Sí, Be Happy Signs también. Llama a Lucía, por favor, para un letrero que transmita tu amor, tu compromiso con las personas que amas. Así es. Y bueno, pues te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Mañana vamos a estar hablando que no debemos caminar sin perder de vista nuestro propósito como iglesia. Así es de que no te lo pierdas. ¿Ok? Te dejamos ahora sí en Buenas Nuevas. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.